Muy buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Mi nombre es Víctor y esta es la clase número 7 de la asignatura de homeopatía. En esta ocasión, los temas que vamos a desarrollar será la acción de la homeopatía en las enfermedades agudas y también los medicamentos utilizados en homeopatía. Vamos a ver el nombre científico y las indicaciones de estos medicamentos. Para comenzar, la homeopatía trata las enfermedades con dosis infinitesimales de una sustancia que, al ser ingerida en grandes dosis por sujetos sanos, les puede producir un conjunto de signos y síntomas semejantes a los que se presenta en la enfermedad. Las enfermedades se clasifican en agudas y crónicas, pero nos vamos a enfocar en las enfermedades agudas desde esta perspectiva. Las enfermedades agudas tienen una evolución rápida y una duración limitada. En esta hay un principio y un fin claro. El Organón es un libro fundamental para el estudio de los principios fundamentales dentro de la homeopatía. Con su estudio, los médicos homeópatas pueden conocer cómo tratar los diferentes tipos de enfermedades como las enfermedades agudas. Dentro de las enfermedades agudas, estas se pueden dividir en individuales y colectivas. Las enfermedades agudas individuales afectan a los seres humanos de forma individual, como su nombre lo indica. Hay una causa desencadenante, como por ejemplo la exposición a influencias dañinas, y pueden acompañarse de fiebre y ser de diferentes tipos. Entre estos tipos tenemos el traumatismo o las indisposiciones. Los traumatismos producto de causa mecánica, heridas, contusiones, esfuerzos, torceduras, luxaciones o fracturas. Y las indisposiciones son trastornos fisiológicos por causas ocasionales como enfriamiento, acaloramiento, exceso o carencia de alimentación, impresiones físicas o psíquicas, agotamiento, emociones, preocupación, etc. Después tenemos las exacerbaciones agudas de las enfermedades crónicas, las cuales se producen por predisposición o susceptibilidad orgánica a diversos factores climáticos como el frío, el calor, la humedad, también producto de idiosincrasia alimentaria, psicosis como el disgusto, la cólera reprimida, las penas o los sustos. En las enfermedades agudas colectivas son aquellas las cuales atacan a varias personas al mismo tiempo y pueden ser de diferentes tipos, entre las cuales tenemos agudo esporádicas, agudo epidémicas y miasmas agudos. Las enfermedades agudas colectivas esporádicas pueden producirse por influencia de factores meteorológicos, telúricos o climáticos nocivos, afectando a un pequeño número de individuos en el mismo momento o a personas predispuestas a su acción patógena. Después tenemos las enfermedades agudas colectivas. Estas enfermedades afectan a muchas personas de forma simultánea, con síntomas semejantes provocados por las mismas causas. Suelen ser enfermedades febriles con un carácter específico diferente cada vez que aparecen. En masas poblacionales grandes se hacen más contagiosas, como por ejemplo la gripe. En las enfermedades agudas o miasma agudo pueden ser causados por agentes infecciosos especiales que aparecen siempre bajo la misma forma con síntomas análogos, por lo que son conocidos como el nombre tradicional, y la mayoría deja inmunidad permanente y solo se presenta una vez en la vida, como por ejemplo está el sarampión, la varicela, la escarlatina, las paperas, etc. Recordemos los principios básicos dentro de la homeopatía, los cuales eran primeramente la ley de la semejanza, después la individualización del enfermo y por último las dosis infinitesimales. Para empezar, la individualización es un acto diagnóstico específico de la homeopatía. Se debe determinar lo particular de un enfermo en relación a otro enfermo afectado con la misma enfermedad. En la individualización se hace un diagnóstico nosológico de la enfermedad y se ha de reconocer lo original del enfermo. Bien, ahora aquí seguimos con un listado acerca de las sustancias que comúnmente son utilizadas dentro de la homeopatía. Aquí podemos ver el acóniton, el aloe cepa, el apis,
el árnica, la belladona y la caléndula. Sin embargo, también hay otras sustancias que normalmente utilizamos dentro de la homeopatía. Aquí las podemos ver. Pero bien, ahora para reconocer lo original de un enfermo, esto se hace por medio de los síntomas característicos, que son los que predominan e individualizan al enfermo, los llamativos, originales, raros y personales, que pueden ser subjetivos o objetivos. Después de esto tenemos el diagnóstico nosológico de la enfermedad. Se tiene que hacer un correcto diagnóstico patológico, semiológico, radiológico y por laboratorio. Este diagnóstico es fundamental para valorar el pronóstico, ya que constituye una orientación terapéutica para la selección del remedio. Como ven, existe una gran cantidad de sustancias que se utilizan dentro de la homeopatía. En sí, en un proceso agudo, elegiremos un remedio que en su farmacodinámica posea una acción semejante a la enfermedad y no solamente sintomatológico del paciente. Para valorar y priorizar síntomas útiles para la prescripción, tenemos primeramente la sintomatología singular y las características. Debe estar acompañado de adjetivos y calificativos que precisen su naturaleza. Por ejemplo, si solamente disponemos del dato de dolor torácico, se trataría de un síntoma común y no sería un síntoma característico de la homeopatía. Pero si, digamos, el paciente afirma que es punzante, ya sería un poco más preciso. Y si además añadiese que se localiza en la parte lateral y baja del tórax, todavía estaría más caracterizado. Si sabemos que los síntomas mejoran si el paciente está acostado del lado doloroso, tendremos ya un síntoma muy característico, síntoma muy semejante a las modalidades características de un medicamento homeopático llamado brionilla. En resumen, se trataría de clasificar el tipo de dolor más la localización precisa, aparte de la modalización, por ejemplo, por los efectos del movimiento o de la posición del paciente. El síntoma más característico es más preciso si se dispone de la localización y de su irradiación, de las sensaciones exactas, de las modalidades de agravación y de mejoría, y también de las circunstancias de aparición de la enfermedad. Después, otro punto que tenemos que tener en cuenta es dónde lo vamos a encontrar. El enfermo afectado por una enfermedad reacciona en la totalidad de su persona. Individualizamos la totalidad, lo imaginamos como un todo, como una esfera, y para el médico presenta un conjunto de síntomas. El profesional va a valorar de lo superficial a lo fundamental. En la superficie están los síntomas más intensos y los más difíciles de soportar, como por ejemplo el dolor, la fiebre, la diarrea, los vómitos, la hemorragia, el síncope, etc. Forman parte de los síntomas más comunes que permiten, con la ayuda de exámenes complementarios, el diagnóstico de la enfermedad. Estos síntomas a menudo son característicos y personales que hay que aprender a observar. En otro plano, descubrimos manifestaciones reaccionales, reflejas o funcionales, que se deben a la alteración patológica primitiva, que puede presentar particularidades importantes. Es una característica de la respuesta personal del enfermo y de su enfermedad. Después tenemos los síntomas generales más profundos, que se relacionan con el conjunto de organismos. Lasitud, debilidad, fatiga, frialdad, intolerancia al calor, transpiración, apetito o sed, los cuales los cita el paciente como tengo sed, yo siento esto y afecta a las personas en un nivel general. Los síntomas individuales se precisan cada vez más cuando más características particulares o modalidades precisas tengan. Después tenemos las manifestaciones psicológicas, que revelan de manera más particular la personalidad de cada enfermo y no son nunca síntomas comunes. Los cambios de humor, de comportamiento, de sueño representan diferencias importantes de un enfermo a otro y hay que tenerlos en cuenta en el diagnóstico de la enfermedad aguda.
Estos cambios tienen un valor en la individualización. Si se presenta un cambio importante en el comportamiento habitual y el cambio aparece a la vez que la enfermedad aguda que padece, entonces encontramos en todos los niveles de sufrimiento de la persona. Y es importante saber que se encuentra en la totalidad de las personas enfermas y no hay que explorar solamente una parte de la sintomatología propiamente dicha. Pero bien, ¿qué pasa si, digamos, no encontramos un síntoma que normalmente ocurre en una enfermedad? Pues bien, la calidad de los síntomas interesa un poco más que la cantidad en realidad. Cuando más característico, menos necesidad de que sea numeroso se requiere. Cuando menos característico, más necesario es que sean numerosos. O sea, 10 síntomas banales o comunes no permiten jamás distinguir un remedio homeopático de otro. Tiene que tener una característica propiamente dicho. Así que en sí hay que valorar los síntomas del paciente. Tiene más valor si son síntomas característicos y personalizados, y el mejor es el que aporta 3 o 4 características para considerar un medicamento homeopático. Si no aporta ninguna, no sería homeopático y puede servir para hacer el diagnóstico de la enfermedad, pero no para elegir propiamente un remedio. Esa es la diferenciación, por así decirlo, entre cómo realizar el diagnóstico y cómo elegir el medicamento homeopático. En sí no nos sirve cuando queremos individualizar para determinar un remedio que tenga varios síntomas, pero que no tenga pues características específicas con respecto a esto. Pero ahora bien, para caracterizar un síntoma, esto debe ser de acuerdo a lo variable del sujeto y no a lo estable de la enfermedad, o sea, según su calidad, según el momento del día y de la noche, según la influencia de exteriores y según las condiciones de aparición y la localización. Ahora en el interrogatorio. Para el interrogatorio tenemos que tener algunos puntos en cuenta para que resulte más fácil recordar dónde, cuándo, cómo, por qué y con qué. En dónde es que permite precisar la localización exacta de un dolor o de una sensación. Las irradiaciones son características importantes de los dolores como la lateralidad, donde permite precisar la localización exacta de un dolor o de una sensación. Las irradiaciones son características importantes de los dolores como en la lateralidad. Después tenemos cuándo. Cuándo son los horarios de aparición y desaparición de un síntoma, como por ejemplo la fiebre o el dolor, y son a menudo diferentes de un enfermo a otro. Después está el cómo, lo cual nos ayuda a precisar el tipo de variante de una sensación. Sobre todo, permite precisar las modalidades de agravamiento y de mejoría, cómo mejoran y cómo empeoran si nos dan una respuesta, y si no nos dan una respuesta espontánea, podemos sugerir si el frío, el calor, la posición o el movimiento puede modificar la sintomatología del paciente. Después tenemos el porqué. El porqué es la noción de la causalidad en homeopatía. Concierne al problema y a las circunstancias que rodean la aparición del signo y sobre todo las que lo preceden. La casualidad o causas desencadenantes pueden ser el frío, el calor, la indigestión, el contagio, la pena, sustos, etc. Por nerviosismo, por así decirlo. Después tenemos el con que es propiamente la concominancia y alternancia. Precisa la posibilidad de acompañamiento y síntomas que se alternan. Por ejemplo, el dolor de cabeza con la diarrea, la fiebre con el dolor de vientre. Ejemplo de concominancia puede ser los calambres abdominales cuando se bosteza o después de fumar. Bien, ahora vamos a ver los medicamentos homeopáticos. Vamos a ver el nombre y la indicación de esto. Antes de comenzar, tengo que decir que una parte de las plantas que vamos a mencionar a continuación son tóxicas, por lo cual se tiene que tener cuidado para su implementación. Hay que recordar que las altas diluciones son utilizadas principalmente en sustancias
con alta toxicidad, mientras que las bajas diluciones son recomendadas en sustancias que pues no son tan tóxicas, como por ejemplo la chamonilla o como la cebolla. Pero bien, vamos a comenzar. Voy a explicar algunas, voy a mostrarles algunos segundos las diferentes plantas. Pueden pausar el video en este momento para leer, copiar la información que está contenida en la diapositiva. Bien, vamos a comenzar. Primeramente está el acónito. El nombre común de esta planta es el acónito, el anapelo de flor azul, el hábito del diablo y la hierba matalobos. Las indicaciones de esta planta son malestares causados por la exposición al tiempo frío y seco o después de un enfriamiento súbito. También está indicado en amigdalitis, otitis, bronquitis, tos seca y repentina. También es utilizada en fiebres muy altas de alrededor de unos 39 a 40 grados Celsius que aparecen en forma súbita y brusca y sin transpiración. También gran angustia o agitación, o sea, en caso de que una persona esté nerviosa. También es utilizada en casos de neuralgia como facial o ciática, que aparece de forma brusca después de la exposición a viento frío, acompañada de dolor o intolerancia. Estos solamente son algunos datos que voy a indicar en esta planta. La toxicidad. Esta planta es altamente tóxica. Se dice que 1 miligramo de aconitum es letal para un adulto que de un peso de alrededor de unos 80 kilogramos. En la posología tenemos fiebre aguda entre 5 a 30 CH según el nivel de semejanza. Después tenemos la hipertensión, que son alrededor de unos 5 gramos de 9 CH cada 6 horas. La neuralgia, que son de 15 a 30 CH y una dosis por la mañana y otra por la noche, puede variar. Después tenemos la menorrea, que son dosis escalonadas cada 12 horas de 9 CH la primera, de 12 CH la segunda y de 15 CH la tercera, y una cuarta se podría hacer de unos 30 CH. Ahora bien, después tenemos el Allium cepa. Su nombre común, como ya han de imaginarse, es cebolla. Las indicaciones son por catarro, estornudo, también rinitis con secreciones claras, acuosas, quemantes que irritan la nariz, está enrojecida, lagrimeo o irritante. Los síntomas empeoran en habitaciones calientes. En la toxicidad no hay ningún tipo de toxicidad en esta planta, pero puede verse infectada por una plaga o por un hongo. Según su posología, puede utilizarse en bajas disoluciones debido a que es utilizada para cuadros gripales y también por su nula toxicidad. Como ya había dicho, hay algunas plantas que son tóxicas, otras que no lo son. Así que cuando vayan a utilizar un medicamento homeopático tengan esto presente, para que no utilicen una baja disolución cuando están utilizando una planta que es propiamente tóxica. Bien, de aquí no voy a seguir mencionando la toxicidad, pero les voy a mostrar el resto de las plantas. Bueno, después de esto tenemos el Antimonium tartaricus. Este en sí es un mineral. Cuando vean una imagen con un pequeño botecito de glóbulo de medicamento homeopático, es propiamente que es una sustancia de tipo mineral. Después tenemos la apis mellifera, que se hace por medio de lo que son las abejas. Después la árnica de montaña, el arsénicum, también otro mineral, la belladona, una de las plantas, el brionia, que es la planta que habíamos mencionado anteriormente en el ejemplo, la caléndula officialis, el catarris, que esta es la mosca española, es un tipo de medicamento homeopático que se realiza más que todo en España. La matricaria chamonilla es propiamente esta manzanilla que, como ya saben ustedes,
no tiene ningún efecto tóxico, así que por eso no hay ningún problema. Después tenemos el Cucullus indus, aquí pueden ver la información, la Drosera rotundifolia, Eupatorium perfoliantum, también utilizado en problemas gripales, la Eusprasia, el Germinium serpenvivens, después tenemos el Hyperatum perforatum, después la Ipecacuana, después tenemos el Edum palustri, el Mercurio, Nux vomica, una planta para problemas intestinales. Aquí tenemos el Anas barbaries, es otra sustancia de tipo mineral. Y por último también está otra sustancia mineral. Como han visto, son diferentes sustancias las que se utilizan dentro de la homeopatía. En la actuación terapéutica frente a una enfermedad aguda, se tiene que administrar el remedio, la dosificación clínica correcta y el diagnóstico asertivo del medicamento. Por eso es importante todos aquellos puntos que hablamos con anterioridad. Hay que jerarquizar con las normas habituales de síntomas característicos con las sensaciones, repertorizar el cuadro sintomático, y este es un ejercicio propio de la terapéutica homeopática que puede ayudar a precisar el diagnóstico del paciente. A cada enfermedad aguda le corresponde un remedio semejante, pero los síntomas pueden cambiar de acuerdo a los cambios del proceso patológico, o sea, los cambios que presente el paciente, si va mejorando o va empeorando, por lo cual se comienza con un remedio y puede ser necesario continuarlo con otro. O sea, no es propiamente siempre que se va a utilizar el mismo remedio, siempre con una indicación clara de este cambio, claro está. Hay que valorar la evolución del proceso que estamos tratando y con el conocimiento riguroso de los fundamentos homeopáticos hay que valorar la etiología, las sensaciones, la localización, las modalidades y los síntomas concomitantes. En correspondencia a las potencias que se pueden emplear en las enfermedades agudas responden bien a las potencias centesimales y de baja potencia en la escala de LM, que se presentan en gránulos, glóbulos o gotas, ya como un medicamento homeopático hecho propiamente. El médico ha de valorar de acuerdo al caso lo que se conoce como potencia dosis, es decir, individualizar la potencia a dar, la cantidad a tomar y la frecuencia de las tomas. Como habíamos ejemplificado anteriormente, que hay remedios que se toman cada 12 horas cambiando la frecuencia de las tomas propiamente. Un ejemplo de cómo se presentan los medicamentos homeopáticos es árnica 30CH, vía de administración oral, líquida o sólida. Líquida es propiamente la gota y sólida es los gránulos o los glóbulos. La líquida es la que normalmente hemos practicado y sabemos que se hace aparte de una tintura madre. Las sólidas pues muchas veces son propiamente de alguna otra sustancia o propiamente de una dilución, solamente que se hacen en forma de comprimido después, pero para eso se necesita un instrumental especial. Y bien, aquí terminaríamos por la clase del día de hoy. Como pueden ver, existe una gran cantidad de medicamentos, propiamente pues de sustancias dentro de la homeopatía, las cuales se pueden utilizar como medicamentos. Pero siempre hay que tener en cuenta varios de estos aspectos de los que hablamos, como la toxicidad, la frecuencia de administración, la dosificación y todo esto. Bien, pero por el momento sería todo por la clase de hoy. Pasen un buen día y nos vemos hasta la próxima.